Buenos días, iglesia. Espero que estéis bien y estéis preparados para las próximas 2 horas de mensaje. Bueno, intentaré que sea 1 hora y media solamente, ¿vale? Bueno, es broma. Me gustaría haceros 2 preguntas. Y la primera de ellas es, si alguna vez habéis escuchado a alguien preguntaros, o vosotros mismos habéis preguntado o dicho, algo así como, ¿hay mover de Dios aquí? ¿Alguna vez os han preguntado eso? ¿Hay mover del Espíritu de Dios aquí o en el lugar donde estéis en ese momento? Hace unos años estaba tomándome un café en la entrada de la iglesia antes de una reunión y entró por primera vez un hermano que venía de otra iglesia y él me preguntó allí, no conocía la iglesia, era la primera vez, como digo, y me dice, hermano, ¿y en esta iglesia hay mover del Espíritu de Dios? Y en ese momento me pilló un poco así como por sorpresa. Digo, pues miré alrededor y vi a algunos hermanos que conocía de algunos años atrás y digo, bueno, yo diría que sí porque algunos hermanos que conozco he visto en este tiempo cómo su vida está siendo transformada por Dios, está siendo cambiada por Dios. Entonces creo que sí que hay mover del Espíritu de Dios. Pero luego cuando iba a casa, iba dándole vuelta, ¿cómo contestar a esta pregunta de una manera bíblica y no con una opinión que puede ser muy, muy subjetiva? ¿No? Entonces me gustaría que me acompañaras por un momento a Génesis. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Os lo he puesto muy fácil. Génesis, primer libro. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Sí? Lo leo en la nueva versión, nueva traducción viviente. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto dice el versículo 1. En el 2 dice, y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie o sobre la faz de las aguas, en función de qué versión esté leyendo, la faz o la superficie. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Me gustaría preguntarte, en el principio, en este principio que Dios nos está relatando aquí, ¿el Espíritu de Dios se movía? ¿Sí o no? Sí. O sea, la mayoría estamos de acuerdo en que sí. Dice textualmente, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Y qué ocurría cuando el Espíritu de Dios se movía? ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? ¿Alguien me puede decir qué ocurría según el pasaje que acabamos de leer? Se movía, pero ¿qué ocurría? ¿Ordenaba? No. No. Llenaba lo que estaba vacío, dicen por aquí. El texto lo dice. Se movía. ¿Qué ocurría? ¿Qué se producía cuando se movía? Nada. No ocurría nada. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y no ocurría nada. ¿Cuándo empezaba a ocurrir algo? Y Dios dijo, hágase la luz, o se haga la luz. Y entonces, ¿qué pasaba? Se producía la luz. Entonces, el Espíritu de Dios se movía, pero no ocurría nada. Y aquí hay una gran diferencia, que es de la cual yo quiero hablarte en esta mañana.
El Espíritu de Dios está en todo lugar. Su presencia está en todo lugar, pero su presencia no actúa en todo lugar. Una cosa es su mover y otra cosa es su actuar. Así que me gustaría preguntarte, ¿qué prefieres tú? ¿El mover de Dios o el actuar de Dios? Yo quiero el actuar. Yo quiero el actuar. Así que hablaremos de cómo actúa el poder de Dios para que tú y yo sepamos si Dios está actuando en nuestras vidas o no. Pero no solo eso, sino también para contestar a cuando nos preguntan, bueno, ¿y se mueve el Espíritu de Dios aquí? Y tú le puedes decir, se mueve en todo lugar, pero aquí en mi vida actúa. Ahora yo te pregunto a ti, ¿en la tuya Dios está actuando? Me gustaría que me acompañaras, hasta aquí la introducción, me gustaría que me acompañaras a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 3. Capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el 21, aunque iremos de versículo en versículo. Por el pasaje que leeremos, que expondremos en esta mañana, es Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Para ponernos un poquito en contexto de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Él está en prisión, él está encadenado cuando escribe esta carta. Escribe esta carta desde la prisión. Una característica que tienen todas las cartas del apóstol Pablo es que más o menos hasta la mitad de la carta, y digo más o menos porque no es 100% así, un poquito antes, un pelín después, pero más o menos a mitad de cada carta, hasta la mitad, el apóstol Pablo empieza a enseñar doctrina a la iglesia a la cual le está enviando esa carta. Doctrina que van a servir para que en la segunda mitad de la carta, él empieza a hablar de la vida práctica basado en esa doctrina que había explicado al principio. Es decir, el apóstol Pablo ponía los cimientos con la doctrina más o menos a la mitad de la carta y a partir de ahí empezaba a explicar la vida práctica que nos debe llevar a nosotros o nos debe invitar a nosotros esa doctrina. Así que aquí en el capítulo 3, a partir del versículo 14, estamos justamente en esa transición donde el apóstol Pablo empieza a dejar de explicar doctrina para empezar a explicar vida práctica. ¿De acuerdo? En el versículo 14 yo te voy a exponer en esta mañana 4 puntos que identifican cómo es o qué es lo que provoca el poder de Dios. Versículo 14 dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Hasta aquí. Hay algo que al apóstol Pablo le hace caer de rodillas. Dice, yo doblo mis rodillas cuando pienso en estas cosas. Ahora, ¿en qué es lo que el apóstol Pablo está pensando que le lleva a caer de rodillas, a doblar sus rodillas? Aunque para nosotros actualmente orar de rodillas es algo normal, en aquel tiempo no era normal orar de rodillas. En aquel tiempo lo normal o lo más habitual era orar de pie. Lo puedes ver si quieres tomar nota en Mateo 6:5 o en Lucas capítulo 18 versículo 11 y 13.
Cuando una persona en aquel tiempo doblaba sus rodillas o caía de rodillas, era por algo que realmente le estaba conmoviendo, le estaba asombrando. Así que la primera característica que tiene el poder de Dios en nuestra vida es que es un poder que nos va a conmocionar, nos va a conmover. Por ejemplo, Salomón en Primera de Reyes 8:54, él cae de rodillas. Esteban, esto solamente no lo voy a leer, simplemente para que lo tomes nota y si quieres luego en casa lo puedes estudiar, lo puedes ver. Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 60. Pedro en Hechos capítulo 9, versículo 40. Pablo en su despedida en Hechos capítulo 20, versículo 36 o capítulo 21, versículo 5. Y del Señor mismo, el Señor Jesús, en Getsemaní, capítulo 22, versículo 41. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo, en estos ejemplos que os he puesto, son ejemplos de personas que en un momento dado doblan sus rodillas conmovido ante lo que estaban viendo? El apóstol Pablo dobla sus rodillas ante lo que estaba entendiendo acerca del poder de Dios. Dice en Efesios 3:9, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El apóstol Pablo entendió un misterioso plan. ¿Cuál era este misterioso plan? Si lees los primeros 3 versículos, te está exponiendo el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Dice el apóstol Pedro que los ángeles querían saber o participar en este plan oculto. Pero Dios mantuvo ese plan oculto desde el principio. Y ahora los ángeles miran desde el cielo como por una ventana lo que tú y yo estamos haciendo aquí. El plan que el apóstol Pablo se está refiriendo, ese plan del Evangelio que ahora iremos un poco desglosando. Ese plan, los ángeles lo miran desde una ventana, desde el cielo, expectantes. El apóstol Pablo es conmovido y dobla sus rodillas, y los ángeles miran desde el cielo. ¿En qué consiste ese misterioso plan de Dios? Así que el poder de Dios primero te va a conmocionar. En segundo lugar, versículo 16, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. En segundo lugar, el poder de Dios fortalece. ¿Qué necesita ser fortalecido? Algo que es débil. Al mismo apóstol Pablo, Dios le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que el poder de Dios primero te fortalece. Te fortalece. Ahora, que Dios nos fortalezca en su poder trae 2 cosas. Versículo 17 dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Quiero que subraye esta palabra. Cristo habitará. No se moverá. Dice habitará. Habitar es permanecer. Habitar es tener residencia. Habitar es, no he pasado por aquí a visitarte y decirte hola, ¿cómo estás? No he pasado hoy por aquí para escuchar una oración. Dice, y Cristo habitará.
El poder de Dios es un poder que habita. El poder de Dios no es un poder que ha venido para pasearse por tu vida de vez en cuando con una hermosa visita. El poder de Dios ha venido para permanecer. Cristo habitará en el corazón. No es para moverse, o hay un término en Génesis que hemos leído, el término en el hebreo que dice, que se traduce en español como mover, que el Espíritu se movía. Ese mover en hebreo quiere decir algo así como revolotear. No permanece, solo se mueve de un lugar a otro. Sin embargo, aquí nos habla de habitar. Habitar. Pero en la segunda parte del mismo versículo dice, y echarán raíces profundas en el amor de Dios. El poder te va a conmocionar, el poder te va a fortalecer, pero el poder va a permanecer y a echar raíces. Y en este punto tú podrás pensar, pero a ver, ¿estamos hablando del amor o del poder? Porque parece que estoy utilizando estos términos un poquito por igual, pero es que el texto, así es como nos lo refleja el apóstol Pablo. Pero vamos al cuarto punto. Versículo 16. Y este es el punto donde me voy a detener más porque es el punto más importante. Versículo 16 dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Hasta aquí. Este versículo lo hemos escuchado muchas veces. De hecho, hay canciones que hablan de cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Yo quiero que tú subrayes dos palabras en estos dos versículos. Uno dice comprender. Espero que puedan comprender. Esto en el 18. Pero además dice que espero que puedan comprender como le corresponde a todo el pueblo de Dios, a todos los santos, a todos los hijos de Dios. Es decir, no es algo para los maestros. Comprender cuán ancho, profundo, alto y largo es el amor de Dios no es algo para los maestros, para los pastores, para los evangelistas, para los teólogos, los grandes exégetas. Dice, para todos los santos, para todo el pueblo de Dios. Es decir, es para ti y para mí. Comprender. Y en el versículo 19 dice, es mi deseo que experimenten. Primero dice comprender y luego dice experimenten. Indudablemente, si tú y yo no comprendemos algo, es imposible que lo podamos experimentar. En la medida que tú y yo comprendemos una cosa, sea esta o aquella, en la misma medida que tú y yo comprendamos algo, en esa misma medida, tú y yo vamos a tener la capacidad de experimentarlo. Es decir, de vivirlo. Si tenemos una comprensión mínima sobre el amor de Dios en nuestra vida, nuestra experiencia diaria del amor de Dios en nuestra vida va a ser igual de pequeña que nuestra comprensión. Pero en estos dos términos, en estas dos acciones de comprender y experimentar, hay un resultado, dice la segunda parte del versículo 19. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Es decir, si tú y yo comprendemos poquito el amor de Dios en nuestra vida, tú y yo vamos a experimentar poquito
el amor de Dios en nuestra vida. Pero si tú y yo experimentamos poquito el amor de Dios en nuestra vida, entonces la plenitud de vida y de poder que va a actuar en nuestra vida va a ser igual de chiquitito. Igual de chiquitito. Así que este punto es importante que hoy tú te vayas de aquí con él muy, muy claro. Tu nivel de comprensión va a marcar tu nivel de experiencia con Dios. Y tu nivel de experiencia con Dios, de ese amor tan grande, tan profundo, tan alto y tan ancho del amor de Dios, si lo experimentas así de poquito, va a ser el poder que tú vas a experimentar en tu vida. Pero para que tú y yo podamos comprender, y el apóstol Pablo deja claro que no lo vamos a comprender del todo, pero al menos dice, al menos que lo comprendamos como corresponde. No lo vamos a comprender en su máximo esplendor, al 100%. Ok, no lo vamos a comprender, él mismo lo dice. Pero dice, tienes que comprenderlo por lo menos como corresponde a todo hijo de Dios, a todo el pueblo santo. El amor de Dios está directamente relacionado con tu pecado. La cantidad, la grandeza, la magnitud, la profundidad, la altura y la anchura del amor de Dios está directamente relacionado con tu nivel de pecado, con la altura de tu pecado, con la anchura de tu pecado, con la profundidad de tu pecado, con el largo de tu pecado. Juan 3:16, me gustaría que simplemente lo recordaras. Sé que todos sabemos Juan 3:16 de memoria. ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó, de tal manera. Está hablando de una expresión que va a marcar algo muy grande. No es cosa cualquiera, es algo muy grande. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios envió a Cristo a morir en la cruz? Porque nos amó. Pero, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Porque si Él no lo hace, estamos perdidos. ¿No? Eso es lo que dice Juan 3:16. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Por qué tú y yo nos íbamos a perder? Por nuestro pecado. ¿No? Entonces, la grandeza del amor de Dios está mostrada en la cruz, porque en la cruz está tu redención. Ahora, tú en este punto puedes decir, bueno, yo creo que mi pecado no es tan grave. Yo no soy un asesino. Yo no soy un violador. Y entonces cuando tú te comparas con ellos, tú dices, mi pecado, o puedes decir, mi pecado no es tan grande, porque yo no he hecho nunca algo tan malo. Satanás, cuando era Lucifer, pecó una sola vez y fue expulsado del cielo. Adán y Eva pecaron una sola vez y fueron expulsados del jardín. Pero no solo fueron expulsados del jardín, fueron expulsados de la vida. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. No es la cantidad, no es el tamaño,
no es la gravedad que para ti pueda llegar a ser. Eso no es lo que marca que tu pecado sea poquito o mucho. Dios no admite el pecado en ninguna forma, ni tamaño, ni color. No lo admite. Así que cualquiera que sea tu pecado, aunque sea una mentira, ya es suficientemente grave para Dios, porque ya vas con la ropa manchada. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo dice, el pecado de uno trajo muerte a todos. El problema del pecado es que Dios no te compara con el asesino, con el ateo, con el homosexual, con el violador. El problema de tu pecado y el mío es que Dios te compara con su propia santidad. No puedo subir más. La santidad de Dios es el único atributo que en Isaías y en Apocalipsis aparece por 3. Dice, al que es santo, santo, santo. En Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Es el único atributo que aparece en un mismo versículo 3 veces, multiplicado por 3. Por eso muchas veces dicen 3 veces santo. Santo, santo, santo. Dios no va a compararte a ti con el que peca más que tú, según tu criterio. Dios te va a comparar a ti con su propio vestido de santidad. Y ahí, amigo, ahora yo quiero que tú por un momento te imaginaras que Dios está aquí y te saca al frente en este momento. Por un momento imagínate esto, Dios está aquí y te saca aquí al frente. Y en esa pantalla se empieza a proyectar todos y cada uno de tus pensamientos, desde que el día que empezaste a tener uso de razón. Todos tus pensamientos, proyectado aquí en forma de vídeo, visible para todo el mundo. Todos tus hechos visibles aquí para todo el mundo. Aquellas cosas que hiciste que no quieres que nadie sepa. Aquellos pensamientos que has tenido que no quieres que nadie conozca, porque si alguien lo conoce simplemente te mueres de vergüenza. ¿Te imaginas la escena? ¿Tú te imaginas por un momento aquí delante y toda tu vida pasando rápidamente como un vídeo delante de todo el mundo? ¿Cómo sería la cantidad de vergüenza que pasaría por tu corazón en ese momento? Yo me muero, yo no sé tú. O sea, yo en ese momento ya me voy o para el cielo o para el otro lado. Yo ese día me muero de la vergüenza. A veces tomamos muy a la ligera, no, mis pecados no son tan graves. Mis pecados no son tan graves mientras los demás no lo conozcan. Pero si los demás conocieran mis pecados, no diría que no son graves. Y sabes, hasta que tú no te veas realmente que tú eras uno de los que escupías a Jesús en la cara, mientras tú no veas que realmente tú eras uno de los que meneabas la cabeza burlándote de Él, mientras tú no veas que tú eras uno de los que sujetaba el martillo y pegabas cada martillazo en cada uno de esos clavos en sus manos y sus pies, hasta que tú no veas que tú eras el que tenías que estar allí, realmente no tendríamos una conciencia de la gravedad de nuestro
pecado. Y yo te invito a que te veas por un momento allí, burlándote de aquel que te iba a salvar. Tu pecado no es pequeñito. Y hasta que tú no comprendas esa altura de tu pecado, es muy difícil que llegues a comprender cómo de alto es el amor de Dios para ti. Es muy difícil. No lo comprenderás del todo, pero mientras más alto y más profundo tú te reconozcas que eres realmente pecador, que si no llega a ser por esos clavos en aquella cruz, tú estarías perdido. Y es a partir de aquí cuando tú puedes empezar a comprobar, comprender el amor de Dios para ti. Es a partir de aquí cuando tú empiezas a experimentar el amor de Dios en ti. Y como dice el versículo 19, la consecuencia inmediata que tú y yo comprendamos cuán ancho, alto, largo y profundo es su amor, en esa misma medida vamos a gozar de plenitud de vida y del poder de Dios. Así que el amor de Dios hacia ti va a ser lo que a ti te lleve a experimentar en tu vida el poder de Dios. Durante los años 2016 y 2019, mi esposo y yo nos dedicábamos a la fotografía de boda. Viajamos por prácticamente toda Cataluña, conocimos un montón de novias de diferentes países, principalmente de Europa, pero algunas de América que vienen a casarse allí. Y observé que habían algunas cosas en común entre todas las novias. La primera es que el día de su boda estaban histéricas. Nosotros a veces, nuestro primer trabajo cuando llegábamos era el de psicología y luego el de fotografía, pero primero el de psicología. Lo segundo que tenían en común es que su vestido tenía que estar perfecto. Y además ellas no buscaban un vestido, ellas buscaban el vestido. Las novias han desarrollado una convicción de que entre los cientos y cientos y cientos de vestidos que hay en el mundo, hay uno que es el suyo. Entonces ellas no buscan un vestido, ellas buscan el vestido. Ese vestido tiene que estar perfecto. Que una novia entre a una tienda y vea en un vestido una pequeña mancha es motivo de que esa novia salga de esa tienda y nunca más vaya a esa tienda. Porque el hecho de imaginarse de que su vestido puede tener el día de su boda una pequeña mancha, se muere. Entonces hay toda una religión formada alrededor del vestido. Los invitados parece por un momento que no están tan expectantes por ver a la novia. Lo que quieren ver es el vestido de la novia. Así que la novia ese día tiene una presión impresionante. Su vestido tiene que estar impoluto. Cada costura, cada hilo tiene que estar impoluto. Porque si no, le da algo. Ahora, yo quiero que tú te imagines, y voy a pedir a los caballeros que por favor, con respeto, os pido que os pongáis en el lugar de la novia, el día de su boda. ¿Vale? Donde ella va a vestirse y va a llegar a ese lugar donde están todos los invitados, sus familiares, sus amigos más íntimos. Es uno de los días más importantes de su vida. Caballeros, ¿os sabéis? Porque yo sé que las mujeres es fácil que se metan en ese papel, pero los caballeros se han metido en ese papel, se han metido por un momento en la cabeza de la novia, por un momento.
Y ahora llegas a aquel día. Llegas a aquel día y aquí está tu vestido. Aquí está tu vestido. Le dicen a la novia, mira, con este vestido te vas a casar. ¿Cuántas novias de aquí irían felizmente al altar con este vestido? ¿Sabes? Así es nuestra ropa delante de Dios. Así es nuestra ropa delante de Dios. Es un vestido que nadie se pondría. Nadie se pondría este vestido. Y un día Dios le dijo a Jesús, hijo, por ellos te haré pecado. ¿Cómo? Señor, Padre, si yo soy santo, tú y yo somos uno. Nuestra ropa es la santidad, la pureza, la perfección. Y el Padre le dice, sí, mi amor por ellos es tan grande que les voy a cambiar este vestido. Porque yo quiero hacer un pacto con ellos. Pues así es el amor de Dios en nuestras vidas. Jesús se hizo pecado, portó un vestido peor que ese, para que tú y yo nos vistamos con uno resplandeciente. Así que me gustaría preguntarte, ¿Dios está actuando en tu vida? ¿Hay poder de Dios actuando en tu vida? Si tú quieres que el poder de Dios actúe en tu vida, comprende qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Porque ahí va a estar la clave de que goces de una plenitud de vida y de poder de Dios. Ese es el verdadero poder de Dios. Y cuando el apóstol Pablo entiende que fue llamado a decirle a gentiles, a hombres y mujeres pecadores, hombres y mujeres que vestían vestidos así de manchados, cuando él comprendió que él estaba siendo llamado a decirle, oigan, Dios ha preparado un vestido nuevo para ustedes. Ustedes también forman parte del pueblo de Dios, del pueblo santo de Dios. Cuando Pablo comprende esto, dice, cuando yo pienso en esto, caigo de rodillas. Es tan grande, tan profundo, tan ancho y alto el amor de Dios. El amor que Él demostró por ti y por mí en aquella cruz. Que cuando pensamos en ello deberíamos conmovernos. Realmente. Deberíamos conmovernos. Este mensaje tiene dos partes más que predicaremos en otra ocasión, pero te invito a terminar de leer la carta de Efesios, porque la consecuencia de que tú y yo comprendamos el amor de Dios en todo su esplendor trae consigo una serie de beneficios y de consecuencias en nuestra vida que son prácticamente inmediatas y están a partir del versículo 21, siguen por ahí el apóstol Pablo hablando de esos resultados de que una vida goce de todo el poder de Dios. Así que yo te invito a estudiar esta carta, el resto de capítulos, y realmente medites en esto. Porque puede ser que a veces le llamemos poder de Dios a cualquier cosa. Y Satanás es un gran imitador. Pero el poder de Dios mostrado aquí en aquella cruz es inigualable. No se puede igualar, no se puede imitar y no se puede confundir.
Voy a pedirte que te pongas en pie un momento y ores a Dios. No sé hasta qué punto tú comprendes o has llegado a comprender la magnitud de lo que ocurrió en aquella cruz. Pero te invito a reflexionar sobre esto hoy. Porque ahí está guardado el poder de Dios para ti. Comprender que un amor tan grande solo fue evidenciado a causa de un pecado tan grande delante de Dios. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana.